Bien, hermanos, a partir de este momento estamos iniciando la grabación. Estamos martes 28 de abril del 2020, son las 7:05 de la noche, hora de Costa Rica. Esta es la clase número 2 del curso de apologética del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales en la Arquidiócesis de San José, Costa Rica. Entonces, hermano Pablito, si nos ayudas con la oración de inicio para empezar como todos buenos cristianos. Pablo. Bueno, buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Pablo, para los que no me conocen. Por bendición de Dios, soy parte del Ministerio Apologético San Francisco de Sales y vamos a estar apoyando a Alvarito y a Weiler, si Dios lo permite. Entonces vamos a iniciar con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos agradecerte mucho, Padre, por este curso, Señor, que ya inició hace una semana y que seguimos avanzando para conocer mejor la fe católica, esta fe que tú nos viniste a dejar. Esa era la misión de tu Hijo, resguardar nuestra salvación en la cruz y en su resurrección, y dejar una iglesia que pudiera llevar ese mensaje a todos los confines de la tierra. Gracias por tantas bendiciones, Señor. Bendícenos y envía el Espíritu Santo para que la enseñanza que se va a dar se quede en nuestros corazones y sirva más que todo, Señor, para la salvación de nuestra alma y para que seamos cada vez más piadosos y amantes de nuestra Santísima Mamita María y de tu Hijo Jesucristo. Danos tu bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Gracias, Pablito. Bueno, ahora voy a compartirles yo un momentico mi pantalla. Les recuerdo a todos, por favor, que no quiten a quien está presentando. Si alguien se pone a compartir su propia pantalla, voy a tener que sacarlo para que se pueda estar solo la persona que debe compartir. Bien, en estos momentos, Alvarito, te voy a quitar un momento la presentación porque ocupo mostrar de nuevo las reglas del curso. Me avisan entonces, por favor, cuando puedan ver la pantalla. Alvarito, ¿me puedes avisar, por favor, si ve la pantalla? Veo la pantalla así, las reglas, claro. Perfecto. Entonces es nada más para recordar las reglas de este curso, aunque no me salió la pantalla como yo quería, pero bueno. Recordar, por favor, tener tanto micrófonos como cámaras apagadas. Este es el punto número uno para que no entren ruidos extraños por ahí, como niños gritando, llorando, perros ladrando, motocicletas que pasan cerca de la casa y otros similares, o el televisor de alguien que también está en la casa. Entonces, por favor, tener micrófonos y Guay, cámaras apagadas. es que están alguien compartiendo la pantalla, ya no te ves. Ah, ok. Bueno, ese es el punto número dos. Entonces, por favor, no compartan sus propias pantallas, porque de ser así, voy a tener que sacarlo de la reunión para que se vuelva a restablecer la persona que debería estar presentando. En estos momentos voy a compartir mi pantalla de nuevo. Por favor, no se pongan a compartir sus propias pantallas. Como digo, si no, voy a tener que sacarlos del curso para que la persona que debería estar presentando sea la que se presente, nada más. Por favor, hermanos, entiendan, nada de cámaras. Hoy, hace 8 días tuvo pura vida. Qué complicación. Bueno, Alberito y Pablo, ¿pueden ver mi pantalla ahora? ¿Se, se bajó el sonido o es que están haciendo una pausa? Estamos en una pausa, hermana. Estamos poniendo las reglas que ahora mismo estamos viendo. Ok, Gracias. bueno, entonces sigo con las reglas, ya repasamos la primera regla. La segunda regla es que se va a permitir al expositor... Ah, ok, ya veo. Ok,
Gracias, Vivi. Lo otro, hermanos, que les quiero pedir, por favor, no me silencien a mí, porque yo soy el que está dirigiendo. Entonces, por favor, no me silencien a mí. Yo tengo otros mecanismos para tener mi micrófono apagado. Eh, Vivi, Alvarito, Pablo, ¿me pueden escuchar ahora? Perfecto, Juan. Correcto. Listo, listo. La regla número 2, ¿verdad? Es que se le va a permitir al expositor presentar el tema en forma corrida, seguida, sin interrupciones. Mientras el presentador da su exposición, se pueden ir planteando preguntas en el chat. Al final de la exposición del presentador, en este caso Alvarito, que nos va a dirigir hoy en la exposición, yo voy a estar leyendo todas las preguntas que se han hecho en el chat. El punto número 3, ¿verdad? Es cortesía ante todo. Aceptamos la sana discusión. La discusión no necesariamente tiene que ser conflictiva o dañina, pero sí en forma cortés. Punto número 4, esto no es un foro y aquí quiero hacer un recordatorio de la semana anterior. Aceptamos preguntas, pero por favor, tanto preguntas como respuestas cortas y concisas, para que pues para que no se extienda demasiado la clase. Un momentito que alguien está ingresando. El punto número 5 es pedir por chat el uso de la palabra y nuevamente para que no se alargue mucho la clase se le va a dar la palabra solo a las primeras 5 personas que pidan el uso de la palabra. Nuevamente, para que la clase no se vuelva muy larga. Y finalmente, esto a mí siempre me gusta ponerlo en todas las clases o presentaciones en las que yo voy, en las que estoy apoyando. Recordarles que Cristo nos llama a ganar almas, no a ganar discusiones. Entonces, por favor, nada de agarrarse a bibliazos con hermanos que tal vez no creen lo mismo que nosotros. Esperando que las reglas estén totalmente claras. Entonces, Alvarito, volvemos contigo. Gracias, Guay. ¿Me escuchas bien por este medio, verdad? Perfecto. Ok, entonces doy inicio dándoles gracias a todas las personas. Alvarito, ocupamos Ajá, que compartas de nuevo tu pantalla porque yo estaba compartiendo la mía. ajá, entonces ya en un minuto tenemos eso listo. Listo. Ciérralo. Vamos a ingresar de nuevo, Guay. Ok. Bueno, mientras ponemos por ahí la presentación, quiero saludar a todas las personas que están aquí hoy. Yo tengo la certeza de que si ustedes están aquí hoy es porque el Espíritu Santo los ha movido a eso. Estamos en momentos, en que debemos ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, a ese fuego, a ese viento, a ese paráclito divino que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para ser guía, al igual que es guía nuestra Madre, la Iglesia, y acompañante nuestra en este peregrinar en la tierra, nuestra Santa Virgen María. El día de hoy el tema es de la antigua a la nueva alianza. O podríamos decir también del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. O también podríamos decir del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Pero antes de tocar ese tema de forma directa, así como lo tenemos nosotros planteado en el Ministerio de San Francisco de Sales, como ustedes saben, nosotros somos parte del Ministerio de San Francisco de Sales, que es un ministerio de apologética católica. Nuestro santo patrono, San Francisco de Sales, fue un santo que hizo un libro que se llama Controversias, que de alguna manera
ayudaba a enfrentar las herejías del siglo XVI, el siglo en el que él vivió, muy cercana a la Reforma Protestante. Pero luego la forma de apologética de San Francisco de Sales se convirtió en una forma de apologética con el ejemplo, con el testimonio. Y eso es a lo que creo que estamos llamados. Nosotros aprendemos apologética y aprendemos a defender nuestra fe porque nosotros tenemos la plenitud de la fe. Nosotros somos parte de la Iglesia de Cristo. Y desde el Vaticano II, desde ese concilio tan importante, se ha dado énfasis a la importancia que tiene el laicado, o sea, todos nosotros, todos los no clérigos, por decirlo de manera sencilla, y la importancia que tiene tener una sólida y bien formada e instruida fe, ¿verdad? Y eso se denota, por ejemplo, en el Catecismo Mayor, que es una herramienta importantísima para conocer nuestra fe. La pregunta que yo quiero hacer, o sea, que nos hagamos todos nosotros es, ¿qué pasa con el pueblo judío dentro de esta dinámica del plan de salvación? ¿Dónde queda el pueblo judío? ¿Es que nosotros los gentiles llegamos y los hacemos a un lado? ¿O dentro del plan de salvación, dónde queda? El apóstol Pablo nos anuncia que según el designio de Dios, al final de todos los pueblos se convertirán. Esto es una profecía, es algo que ya plantea la guía del Espíritu Santo, el apóstol San Pablo, y nos dice que al final todos los pueblos se convertirán. Juntamente con los profetas y el mismo apóstol, la iglesia espera el día conocido solo por Dios, en que todos los pueblos con una sola voz invocarán al Señor y le servirán bajo un mismo yugo. Hermanos y hermanas, ese momento va a llegar. Ese momento fue anunciado por el Concilio Vaticano II y es parte de un documento del concilio que se llama Nostra Aetate. La Nostra Aetate es la declaración que saca el concilio para desarrollar el diálogo interreligioso. O sea, el diálogo entre católicos, judíos, budistas, zoroastristas, maometanos, etc. El reconocimiento de Jesucristo como Mesías por parte de los judíos, eso es un misterio. Va a pasar porque lo dice la Biblia, pero no sabemos cuánto. Yo no sé si ustedes sabían estos, hermanos y hermanas, de que Pablo planteó que va a llegar el día en que todos los judíos van a aceptar a Jesucristo como su Señor. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios es un Dios fiel a su palabra. Es un Dios fiel a sus promesas. Y todas las promesas que Dios le hace al pueblo de Israel en el Viejo Testamento se mantienen incólumes. La vocación del pueblo judío como pueblo elegido es irrevocable, hermanos. A pesar de la desobediencia que hayan tenido, es evidente que Dios va a amar a ese pueblo por siempre. Según las promesas que se le hicieron a los patriarcas, entiéndase Job, entiéndase Jacob, entiéndase Abraham, Noé, ¿verdad? David y nosotros. Y también por los méritos que ellos tuvieron. Entonces, por ese amor inalterable de Dios es posible que todo Israel se salve. De ahí que Pablo, el apóstol Pablo, entienda la conversión de los gentiles como una etapa de la misión del pueblo de Israel. Pues estaba escrito que la promesa de Dios a Abraham era para siempre. Hermanos y hermanas que me escuchan, el plan de salvación existe desde antes de la creación del mundo. Tenemos un universo que según la ciencia tiene 14.800 millones de años. Si tomáramos el universo que tenemos, esos 14.800 millones de años, y lo dividiéramos en un día de 24 horas, el ser humano entraría en el último segundo de esos 14.800 millones de años. De tal manera que Dios nos tiene en cuenta desde antes de la creación del universo. El plan
de salvación ha estado siempre ahí, porque Dios es omnisciente. No puede ser de otra manera. La promesa de Dios a Abraham fue que él iba a bendecir a todos a los que ellos bendijeran y maldecirá a todos a los que ellos maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Eso lo dice Génesis capítulo 12, versículos 3. Alvarito, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Es que estoy hablando con tu asistente y no estoy seguro si estás utilizando la computadora correcta. Ni siquiera he empezado. Sí, estoy con el preámbulo. O sea, no he empezado con la Ah, presentación. listo, disculpa entonces. Y estoy hablando o sea, yo estoy conectado desde la compu y desde el celular. Entonces, estoy hablando desde el celular y de la compu muevo la presentación. Listo, disculpa la interrupción. Sigue, por favor. No hay problema. Entonces, en la medida que las criaturas correspondan, la vocación de Dios es salvar a la humanidad entera. O sea, Dios nos ama a todos y quiere que sean salvos judíos y gentiles. O sea, el pueblo de Israel y usted y yo, hermana y hermano, que somos los gentiles. Por eso es que la iglesia le pide al Señor que escuche sus oraciones para que el pueblo de la primera alianza, eso dice el misal romano, hermano y hermana. El misal romano en la liturgia del Viernes Santo, en la oración de los fieles, dice, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Entonces, hermano y hermana, nosotros debemos, como cristianos, como hijos de Dios, debemos orar por el pueblo judío, debemos orar por el pueblo de Israel para que ellos se vuelvan y reconozcan a Jesucristo como su Mesías. Quiero decirles una lindísima noticia. Por primera vez, al cabo de 2000 años de hostilidad, los rabinos ortodoxos reconocen teológicamente que el cristianismo es parte del plan de Dios para la humanidad, ya que Dios emplea muchos mensajeros para revelar su verdad. Entonces, estamos hablando no de cualquier rabino. En la iglesia, en el pueblo judío, en la iglesia judía, existen, como en la cristiana, muchas ramas. Pero la más fundamental, podríamos decir fundamentalista, es la rama ortodoxa. Y de estos ortodoxos, más de 2.500 rabinos, y cada día se agregan más, están aceptando que la iglesia cristiana es parte del plan de Dios. Esto nos lo hace saber David Rosen, que es el director de asuntos interreligiosos del American Jewish Committee. Este documento cita a grandes doctrinarios de los judíos como Moisés Maimónides y Yehuda Halevi. O sea, hermanos y hermanas, ¿qué quiero decir? Es posible el diálogo interreligioso y se está logrando en estos momentos mientras usted y yo hablamos. Como última parte, antes de terminar este preámbulo, querido y hermana que me escucha, yo quiero comentar con ustedes un poquito de la parábola del buen samaritano. Esta palabra que se encuentra en San Lucas nos dice que se acerca a Jesús, un doctor de la ley, que se levantó y le dice a Jesús para tentarlo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Escuchen, hermanos y hermanas que me escuchan. La pregunta es fundamental, es la pregunta más importante que se hace cualquier ser humano. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta que eso está escrito en la ley. Y él, quien hace la pregunta malintencionada, responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí están los dos elementos en que Jesús resume la ley mosaica. Es amar a Dios y amar al prójimo. Pero, dice la Escritura en el versículo 29, pero él, o sea, ese maestro de la ley que quería hacer caer
a Jesús en una trampa, queriendo justificarse, le dijo a Jesús, y ahí viene la otra pregunta importante, porque si bien es cierto, eran preguntas malintencionadas, también es cierto que son preguntas fundamentales para cualquier religión, y obviamente, en especial para la religión verdadera, para el cristianismo. Le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús inmediatamente le cuenta esa maravillosa parábola del samaritano, aquella persona judía que va por el camino, que es asaltado y que pasa un fariseo y no lo vuelve a ver, y pasa otra persona y no lo vuelve a ver, y resulta ser un samaritano el que le ayuda, lo lleva a un hostal, lo cura, le da de comer, y al final esta persona le dice al hostelero, tome, aquí le dejo dinero para que siga atendiendo a este judío que cayó en desgracia. Si para cuando yo vuelva le debo algo, yo se lo pago. Y queridos hermanos y hermanas que me escuchan, a quien Jesús pone, por ejemplo, para decidir quién es mi prójimo, quién es ese que va a ganar la vida eterna, pues coloca un hereje. Porque no hay nada más herético para un judío como Jesús, o no como Jesús, sino para los judíos, fariseos de la época, o saduceos, que un samaritano. Los samaritanos ni siquiera, ustedes lo saben, con la mujer en el pozo, ni siquiera se podían ver, no se les podía tocar, no se podía comer en el mismo plato que ellos. Para un judío, un samaritano estaba totalmente condenado. Y sin embargo, Jesús es un samaritano el que pone como ejemplo de que cuál es el prójimo que llega a tener la vida eterna. Espero haber comunicado de manera eficiente este planteamiento que he hecho para ahora sí entrar a analizar la temática de la antigua y la nueva alianza. Dice la Biblia que debemos de guardar el sábado en lugar del domingo. O sea, ¿qué día es el día que debemos guardar para el Señor? ¿El sábado o el domingo? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? ¿Es el sábado? ¿Dice la Biblia que es el sábado? ¿Dice la Biblia que el infierno irán todos buenos y malos? ¿Dice o dirá la Biblia que los muertos están como dormidos? ¿Dice la Biblia católica que debemos pagar el diezmo? ¿Habrá algún versículo que diga eso? ¿Algún capítulo de la Biblia que diga que nosotros debemos pagar el diezmo? ¿Dirá la Biblia que comer carne de cerdo es pecado o es una conducta prohibida? Bueno, hermanos y hermanas, la respuesta a todas estas preguntas es que sí. La Biblia dice precisamente que se debe guardar el sábado, que al infierno va todo el mundo, buenos y malos, y que los muertos están como dormidos, y que hay que pagar el diezmo, y que la Biblia, comer carne de cerdo, lo dice claramente, es pecado. Entonces, ¿dónde está eso? ¿En qué parte de la Biblia dice esto? Bueno, lo dice en el Viejo Testamento, lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Antiguo Pacto. ¿Quiénes trajeron Biblias o quiénes tienen Biblias en este momento que estamos llevando este curso? ¿Qué posición debemos tomar ustedes que pueden buscar en la Biblia sus puntos con la posición que ha tomado la iglesia en estos días, en donde no celebramos el sábado, en donde queremos en la escatología muy diferenciado, muy bien diferenciado lo que es el infierno, lo que es el cielo y lo que es el purgatorio? ¿Cómo están los muertos? ¿Están dormidos? ¿O la persona que muere, en qué condición está? Bueno, sabemos que para la escatología católica no están dormidos. Sabemos que al menos los católicos, los cristianos católicos, no cobramos el diezmo. Y
comer carne de cerdo para nosotros no está prohibido. ¿Por qué nosotros consideramos estas cosas? ¿Por qué, por ejemplo, no pagamos el diezmo? Bueno, en Mateo 10, versículo 8, dice claramente Jesús que lo que han recibido de manera gratuita, ustedes deben darlo de manera gratuita. Nosotros, y el Ministerio de San Francisco de Sales así lo entiende, nosotros no podemos cobrar por la evangelización, porque la evangelización es parte del soplo del Espíritu Santo que se le da a ministerios como el nuestro y a la iglesia en pleno. Es una obligación, es una necesidad, pero por eso no podemos cobrar. En Lucas 9:29, Lucas capítulo 9, versículos del 29 al 31, dice muy claramente: y mientras estaban orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Palabra de Dios. Aquí vemos en este texto parte de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la transfiguración es aquel momento en que Dios muestra parte de su gloria divina. Dios muestra la condición también en la que vamos a estar nosotros después de nuestra muerte, y si tenemos la gracia de Dios de estar en el cielo con Él. Tenemos a dos hombres que son Moisés y Elías. Moisés representa a la ley y Elías representa a los profetas. Para un judío en ese momento y para un judío hoy día, lo más importante que tiene que aprender dentro de su fe es la ley y los profetas. Porque por medio de la ley yo puedo establecer de manera clara cómo yo debo actuar de forma moral, cómo yo debo actuar en mis relaciones personales y sociales. Y por medio de los profetas puedo saber qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios del pueblo elegido y a dónde podría llegar o a dónde vamos a llegar si no escuchamos a Dios. En Lucas 9, capítulo 9, versículos 34 y 35 dice así: estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: este es mi hijo, mi elegido, a él escúchenlo. Palabra de Dios. Entonces vemos en este pasaje bíblico cómo claramente Dios coloca a Jesús frente a estos apóstoles como el Hijo, como su Hijo, como el Mesías, como el Cristo, y a él debe escucharse. Entonces, cualquier cosa que Jesús planteara debe ser escuchada. Y si Jesús coloca una situación diferente a la que se venía planteando, entonces debe ser escuchado. En Mateo 19 tenemos un elemento muy interesante. Siempre para tentar a Jesús, pues se le hacían preguntas incómodas. Desde los tiempos de Moisés, los judíos habían tenido la posibilidad de rechazar o repudiar a las mujeres. Pero había dos rabinos que tenían dos posiciones distintas. El rabino Gilel decía que solamente se podía despreciar o repudiar a la mujer por razones graves, mientras que otro rabino planteaba que por cualquier causa podía repudiarse una mujer. Para la posición más laxa, cualquier mujer podía ser repudiada incluso porque cocinara mal, porque planchara mal la ropa, porque no cuidara bien a los niños. Esas eran razones para repudiar. Pero la posición de Gilel era solamente por adulterio o causa grave. Entonces Jesús se le pregunta cuál de las dos posiciones debía seguirse. Por supuesto que lo que querían
era poner a Jesús en una situación problemática, porque si elegía a Gilel, pues se iba a echar encima a los que seguían el otro rabino, y si elegía al otro rabino, se iba a echar encima a los seguidores de Gilel. Y tomaba una posición ética. Pero Jesús, como es Dios, y no va a caer en las trampas de hombres, les hace saber a ellos que eso fue así por la terquedad de los hombres, pero que no estaba instaurado desde el principio de los tiempos, sino que lo que estaba instaurado es que el hombre iba a dejar su casa, se iba a unir a su mujer, iba a formar un hogar y se iban a convertir en una sola sangre, en un solo cuerpo, sin que pudiera repudiarse. Entonces aquí podemos ver cómo la iglesia o el pueblo judío o Moisés o los levitas o los sacerdotes en su tiempo actuaron en contra de la ley de Dios, porque la ley de Dios planteaba que no había manera de repudiar a la mujer. Pero como era un pueblo tan terco, llevaron a Moisés a relativizar la ley. Jesús dijo claramente, y eso lo vamos a ver muy pronto, que él no venía bajo ninguna circunstancia a abolir la ley. Abolir significa quitar la ley, sino que Jesús lo que venía era a darle pleno cumplimiento. Venía a darle plenitud. Y en este pasaje de Lucas vemos como Dios refrenda frente a estos apóstoles, el más importante que estaba ahí, Pedro, para que ellos les quedara claro y ellos transmitieran por tradición oral que Jesús debía ser escuchado y que si Moisés y Elías le seguían, pues con muchísimo más razón ellos que no eran patriarcas, ¿verdad? Entonces, me podrían decir ustedes, ¿para qué tenemos entonces el Antiguo Testamento? O sea, si Jesús viene a darle pleno cumplimiento, pues podríamos prescindir de él. Pero no podemos prescindir del Antiguo Testamento. Porque recordemos que la Biblia es palabra de vida. De la misma manera, hermanos y hermanas, que nosotros nos alimentamos con la Eucaristía, ese alimento espiritual que tenemos, que en este momento lamentablemente no, pero que en circunstancias normales tenemos la posibilidad de tomar para nuestra bendición, para recibir la gracia de Dios. También la palabra de Dios es un alimento. Es un alimento espiritual también. Y ese alimento espiritual tiene un nombre. En el Evangelio de Juan tenemos que se le llama verbo. Y ese verbo estaba antes del tiempo. Ese verbo es Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el alimento de la palabra. Entonces no podemos desechar nada que haya sido inspirado a los hombres por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dentro del plan de salvación todo tiene un hilo conductor y nada es desechable. La ley y los profetas, como pueden ver ustedes en la gráfica, nos hablan de Jesús. En el Nuevo Testamento se dice, si te dan una mejilla, pon la otra. Esa es la ley del talión. La ley del talión puede resultar para algunos que lo lean, para cualquier persona que llegue a leer el Deuteronomio y el Éxodo, tal vez un poquito drástica, pero en realidad no lo era. En realidad la ley del talión o la ley del ojo por ojo y el diente por diente vino a poner una cota, vino a poner una cerca, vino a poner un límite al ejercicio de la violencia. Porque antes no existía ningún límite. Antes a mí me robaba mi camisa y yo podía matar a la persona que me robó la camisa. Antes alguien me ofendía y yo podía matar a la persona que me ofendía. Antes alguien me hacía una mala cara y yo podía cortarle un brazo. O sea, no había proporcionalidad. Los principios que hoy los abogados llamamos como principios de proporcionalidad y racionalidad no existían. El Antiguo Testamento representa una superación de las costumbres antiguas.
ya como se los he planteado en este mismo momento. En las costumbres antiguas teníamos un monoteísmo en donde, si bien es cierto, por ejemplo, ya la presencia del Espíritu Santo hoy día la podemos ver claramente en el Génesis, pues para el pueblo judío no estaba tan claro. El pueblo judío venía saliendo de una situación politeísta donde prácticamente todos los pueblos eran politeístas, y también el pueblo semítico, el pueblo semita, el pueblo judío también lo era, y Dios lo saca, Yahvé, Yahvé lo saca de esa situación y lo hace seguir a él como un solo Dios. Entonces se pasa de un monoteísmo, y ese monoteísmo es matizado, podríamos decir, en el Nuevo Testamento, cuando ya se nos habla claramente de tres divinas personas: un Padre, el Abba Padre, el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y ese Paráclito divino que claramente Jesús establece que va a venir cuando Él se haya ido. Entonces, la Trinidad Santa, la Santísima Trinidad, está clarísima en el Antiguo Testamento. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una evolución de los conceptos, pero no significa que los conceptos anteriores sean errados. Y como decíamos, y eso está en la tercera parte, entonces hay una revelación progresiva. Y esa revelación progresiva es lo que debemos nosotros ir decantando, debemos ir interpretando, debemos ir utilizando la exégesis. Ahora, ¿quién utiliza la exégesis? Hermanos y hermanas que me escuchan, la exégesis, la interpretación auténtica, y eso lo vamos a ver ahora, la tiene el magisterio. Y eso es lo que nos diferencia de los hermanos separados. Y eso es lo que nos diferencia de manera importante de los protestantes. Ese es el nombre que se les debe dar, protestantes. Ellos protestaron contra la iglesia de Cristo e hicieron una iglesia que no es la de Jesucristo. Entonces, ellos creen, por el principio de Lutero, ¿verdad?, de que cualquiera tiene la posibilidad de interpretar la Biblia. De cualquiera puede arrogarse tener la interpretación y la iluminación del Espíritu Santo. Y hermanos y hermanas, esto no es así. Porque si fuera así, no existirían más de 200,000 iglesias protestantes en este momento, dándose como evidente la división, que es uno de los frutos de Satanás, que es uno de los frutos del mal. La unidad es un fruto de Dios. Y la Iglesia Católica está hoy día unida, incólume, después de más de 2000 años de que haya llegado nuestro Señor Jesucristo a estar con nosotros. Entonces, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es uno de los elementos de la revelación, y tenemos la tradición, que el expositor que estuvo antes que yo, Alonso Montiel, explicó la semana pasada de manera muy bien y clara, como es típico de él, y también don Irwin Salazar, explicaron lo que es la tradición con T mayúscula, ¿verdad? Esa tradición que existió antes de que existiera la Biblia y que siguió después con la patrística y la patrología después de ese momento. Entonces, tenemos claro que estos dos elementos son tomados por el magisterio, y el magisterio son el Papa y los obispos, y ellos unidos bajo la guía, ahora sí, del Espíritu Santo, porque esa guía del Espíritu Santo le fue prometida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí, ellos pueden definir qué es esa revelación progresiva. No es cualquier fulano de tal, no es usted, hermano, no soy yo, es el magisterio. El siguiente punto dice aquí, atrapados en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice alianza perpetua o ley para siempre. Y sí, hermanos, esa alianza es perpetua. La alianza de Dios con su pueblo es perpetua. La ley es eterna para quienes, sí, para los judíos, pero también para nosotros, los del Nuevo Testamento. Recordemos que lo que pasa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es una ampliación de la promesa de Jesús. Es una ampliación de la promesa de Dios. Es una ampliación de lo que el Espíritu Santo le inspiró a los escritores del Antiguo Testamento. De tal manera que ya no solo se le promete la salvación y la redención a los judíos, sino que esta se amplía también a los gentiles. Gentiles, queridos hermanos y hermanas, son usted y soy yo.
Es gracias a la venida de nuestro Señor Jesucristo que esto se amplía a nosotros. De acuerdo con Gálatas, capítulo 3, versículos 24 y 25, la ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos, para que al llegar la fe ya no obedezcamos o ya no obedecemos a los que nos llevaba al Maestro. De tal manera que la plenitud nos viene dada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es importante porque en él está prefigurado toda la historia de la salvación y está prefigurada también la forma en que Dios se ha referido a los hombres, la forma en que Dios ha hablado a los hombres. La Biblia, hermano y hermana que me escucha, si bien es cierto, le decimos Biblia, porque viene de la palabra griega biblos, que es un conjunto de libros, la Biblia no es solo eso. La Biblia es un libro vivo. La Biblia es un libro que le habla a cada una de las personas de acuerdo con la necesidad. La Biblia es la revelación de Dios a todos los hombres. Por eso es que la Biblia es inagotable. La extensión de la Biblia en términos de exégesis es infinita, porque en ella está contenido los designios de Dios para toda la humanidad. Por eso es que las perlas de sabiduría, de verdad, de amor que existen en el Antiguo Testamento no pueden bajo ninguna circunstancia desecharse. Así Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no crean, como ya se los había planteado antes, Jesús dice, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a su cumplimiento. Y esto está clarísimo incluso en Jeremías. Si ustedes leen el capítulo 39 de Jeremías, ustedes van a encontrar que ya desde ese momento nuestro Dios le hacía saber al pueblo elegido, o sea, al pueblo de Israel, que iba a venir una nueva alianza. O sea, ya dentro de la misma vieja alianza, ya dentro del mismo Viejo Testamento, profetas como Jeremías hacían ver esto. Y eso es fundamental. Así lo dice el versículo 31. Escuchen esto, hermanos. Mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que pactaré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. Nótese que aquí está claramente diciendo la Biblia a través de uno de los profetas mayores, Jeremías, que va a venir una nueva alianza. O sea, ya para ellos no era nada oculto. Y por eso es que muchos, como les empecé diciendo en esta charla, rabinos ortodoxos reconocen que el Nuevo Testamento es parte de la historia de la salvación. Y sigue diciendo el texto, no será como la alianza que pacté con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza, aunque yo fuera su Señor, oráculo del Señor. Sino que esta será la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este punto voy a volver a leer porque es fundamental. Aquí dice, sino que esta será la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días. Y dice, pondré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. El capítulo es el 39, versículo 31. Entonces, tenemos claro aquí que, y esto es lo que diferencia la nueva, y la vieja y la nueva alianza. Es la forma en que el ser humano, o la forma en que Dios le inspira a los hombres, cómo seguirle. En el Antiguo Testamento, y eso lo vemos hasta los fariseos, en eso Jesús es muy claro. Jesús le decía
hagan lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen. La diferencia, hermanos y hermanas, que existe en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento está aquí. En el Antiguo Testamento, la ley no se inscribía en el pecho de los hombres. La ley se inscribía en piedras, en papiros, pero no en el corazón de los hombres. Inscribir la ley en el corazón de los hombres, hermanos y hermanas que me escuchan, tiene un nombre que va a ser familiar para ustedes, pero que tal vez para ustedes, como para mí, cuando hice este estudio, significó algo distinto. Se llama conversión. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la conversión. Jesús vino a hablar al corazón de los hombres, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y la forma en que usted sabe si usted tiene inscrita la ley en su corazón o no, es usted realmente, hermano y hermana que me escucha, una persona conversa o no. Su vida ha cambiado. Es usted diferente. Sus actitudes, sus acciones hay un antes y un después en su vida. Si eso existe, ese antes y un después, ese cambio fundamental en su vida, que no quiero decir que ya usted sea un santo, no, que ya hubo un cambio de agujas, que hay un momento a partir de esa conversión que usted tuvo, que lo hace otra persona y que lo hace que usted esté aquí hoy escuchándome a mí, por aburrido que sea. Es porque usted ama a Jesús, es porque usted ama a Dios, es porque usted es una persona conversa. Y esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La conversión es una gracia. Gracia significa un regalo. No lo merecemos. Ni usted lo merece, ni yo lo merezco. Pero esa gracia que nos da Jesucristo es la conversión. Es el hombre nuevo. Es el que toma el agua de vida. Porque el que toma el agua de vida nunca más va a tener sed. ¿Me entiende, hermano y hermana? Por eso es que es fundamental el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no nos viene a hacer una diferencia cuantitativa. No hay nada desde el punto de vista cuantitativo. La diferencia fundamental es cualitativa. Por eso es que esta cualidad que hace la diferencia es nuestro Señor Jesucristo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, siguiendo con esto, debemos leer el Antiguo Testamento, de acuerdo con lo que dice Efesios 2, capítulo 2, versículos 15 y 16, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, dice la Escritura. Por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Por supuesto que a través de Jesús lo que se logra es la consensualidad. Lo que se logra es la unión entre aquel que es el pueblo de Dios y los gentiles para generar un hombre nuevo. Es una reconciliación que se llega con Dios. La historia de la salvación es la historia de la reconciliación de el hombre con Dios, pero de un Dios que es tan grande y tan bueno, que no somos nosotros, hermanos y hermanas, los que vamos a buscarlo a Él, sino que es Él el que llega a buscarnos a nosotros, tal como lo establece el Apocalipsis. He ahí que yo toco a la puerta y llamo. Si se me abre, yo entro y cenaré con Él. Hermano y hermana que me escucha, usted le habló a la puerta a Jesús. Esa es precisamente la conversión que yo hablo. La conversión es cuando usted oyó a Jesús que tocó a su puerta y usted le abrió. Porque Dios nos enseña que la forma de seguirle es siendo humilde. Dios es tan humilde que no nos pide que nosotros lo interpelemos, sino que es Él el que llega a tocar la puerta de nuestro corazón. La Biblia debe interpretarse de una manera clara, de acuerdo con lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Que dice así:
Pero ante todo entiendan que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ya lo dijimos antes. El que pretenda interpretar privadamente la Biblia, anatema sea, maldito sea. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia es de interpretación colegiada. La Biblia es de interpretación del magisterio. Y usted y yo, hermano y hermana, estamos aquí unidos en esta prédica, en esta charla. Solo estamos para, bajo en la humildad, seguir los planteamientos que nos hace nuestra Santa Madre Iglesia, que es nuestra madre y nuestra maestra. Decir otra cosa, como lo hizo Lutero, es arrogancia, soberbia y orgullo. Y ya vimos el resultado. El resultado es el desastre, es la división. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice así: hiciste sobre todo en sus cartas, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Nos dice aquí que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Sí, recordemos que uno de los sujetos o de los individuos o de los seres que más conocen la escritura es el propio Satanás. De hecho, en la tentación del desierto, el diálogo que existe entre Jesús y Satanás es un diálogo entre dos personas muy versadas en las escrituras, entre dos personas que conocen a profundidad las escrituras. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos lobos que nos tratan de tomar a nosotros como ovejas para su descarrío. Para eso, hermanos y hermanas, es la apologética. Eso es lo que nosotros queremos con amor hacer de cada una de las personas que nos escuchan. Y por supuesto que cuando nosotros hablamos, también hablamos para nosotros mismos. Cada vez que yo hablo sobre este tema, también me recuerdo a mí mismo que yo, a pesar de que me enoje la actitud de un sacerdote, a pesar de que me enoje la actitud, por ejemplo, del cardenal de Alemania que pretende que se le dé la bendición a los homosexuales, como me enoja mucho que cardenales y personas hayan metido a la Pachamama en una iglesia, en un acto realmente herético. A pesar de todas esas cosas, yo sé que estoy en la iglesia de Jesucristo. Porque esas cosas se sabía que iban a pasar. Y probablemente cosas peores pasen. Eso está en la escritura. Pero nosotros tenemos que ser humildes y ser claros que estamos en la iglesia de Jesucristo y que nosotros debemos seguir a nuestro magisterio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales del 85 al 100 dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente, enfatizo, únicamente, negrita, únicamente al magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos en comunión con él. Escuchemos y leamos esta parte. Para los que lo pueden leer ahí, esta última parte es fundamental. Al magisterio de la iglesia. ¿Y qué es el magisterio de la iglesia? Es el Papa y los obispos en comunión con él. O sea, que los obispos que no están en comunión con el Papa no son magisterio. Y entonces su interpretación no debe ser escuchada si es que se separa de la opinión dominante del magisterio, de la interpretación auténtica que ha venido haciendo el magisterio. Todo obispo es magisterio solo en tanto y en cuanto lo sea en comunión con el Papa. Así que cierren sus oídos a esas personas malignas que tratan de que usted no quiera al Papa, de que usted odie al Papa, de que usted dude del Papa, de que usted se separe de la iglesia. Nosotros estamos bajo el cobijo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Santo Padre Dios y el Espíritu Santo, en la iglesia de Cristo. La Biblia siempre debe leerse en su contexto. Las personas que hacen religiones todos los días, pero no religiones, sectas, las personas que hacen sectas todos los días se especializan en sacar en textos fuera de contexto, porque ahí es donde está realmente la duda, ahí es donde está realmente el error. Y errar, ustedes saben lo que significa, ¿verdad? Errar es llevarnos por un lugar, por un camino que nos separa de la verdad.
El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 110 nos dice: para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Y eso es cierto. Hermano, si usted va a tomar, por ejemplo, un libro sapiencial como el Proverbios o como Eclesiastés, pues usted necesita conocer el idioma hebreo. Usted necesita conocer sobre la lírica hebrea. Usted necesita conocer sobre la literatura hebrea. Usted necesita conocer sobre cómo actuaban los poetas de ese tiempo. Porque solo de esa manera usted puede determinar de manera certera o más certera qué es lo que el Espíritu Santo inspiró a quien escribió el texto. Porque no sé qué piensa usted, qué es lo que pasa con la gente que Dios inspira, el Espíritu Santo inspira, pero la persona no es que se convierta en un monigote o en un robot o en una persona que entra en trance y escribe la Biblia, no. El Espíritu Santo inspira, como probablemente lo ha inspirado a usted, hermano y hermana, muchas veces en su vida. Pero cuando usted recibe una inspiración, usted la traduce o la explica de acuerdo a su conocimiento contextual. Los otros textos, por ejemplo, los textos del Pentateuco, deben analizarse con técnicas como por ejemplo la histórica crítica, ¿verdad? Que nos lleva a colocarnos en el momento histórico que esto se da y ver la Biblia, ver los libros en su contexto, sobre todo porque son libros que no se escribieron en una semana, ni en un mes, ni en 10 años, ni en 100 años, ni en 200, ni en 300. O sea, imagínense ustedes la diferencia que puede existir entre un texto que se escriba hoy y que alguien lo lea dentro de 100 años. Es diametral, es inmenso el océano que se genera. Por eso es que la Biblia debe estudiarse en su contexto y debe ser interpretada de acuerdo con la exégesis. Recomiendo para los que quieran profundizar en este tema la Constitución Apostólica Dei Verbum, para que ahí muy claramente el Vaticano II nos enseña cómo es que ellos han planteado que debe hacerse la exégesis y el estudio de la interpretación bíblica. La sombra de lo verdadero. En esta filmina podemos ver que en Hebreos capítulo 10, el versículo dice: no teniendo la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la imagen de las cosas. Si ustedes han estudiado filosofía, hay una cosa que se llama la mayéutica socrática. Y luego está el diálogo platónico, la dialéctica. En el pensamiento platónico, Platón plantea que hay un mundo de las ideas y nosotros estamos en el mundo en el que vivimos, pero que todo lo perfecto está en el mundo de las ideas. Él dice, y ahí genera una cosa que se llama el mito de la caverna. En el mito de la caverna, él dice que hay unas personas que están adentro de una caverna frente a una fogata. Entonces, las personas que pasan frente a la caverna solo ven las sombras de las personas que se reflejan frente a las llamas. Entonces, nunca van a tener una visión concreta de un ser humano, solo ven las sombras de esos seres humanos que se hacen producto del reflejo de ellas por la luz que genera la fogata. Bueno, nosotros nunca podemos tener una imagen perfecta de nada. La Biblia y la historia de la salvación, mi hermano y hermana, está llena de misterios. Y entre más usted más estudia, más misterios se encuentra. Y los misterios existen por una forma, por muchas razones, pero para mí una de las más importantes es para que tengamos humildad. Si yo le pregunto a usted, hermano y hermana, hablemos un poquito de la misericordia de Dios. Podemos hablar un poco, podemos arañar un poquito el concepto, pero la misericordia de Dios es un misterio. El amor de Dios es un misterio. La iglesia, eso que formamos usted y yo parte, es un misterio. La esperanza cristiana es un misterio.
todo resulta ser, entonces solo sombras de los bienes futuros. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 129 dice: los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento está lleno de tipología. La tipología son las prefiguras. Por ejemplo, los padres de la iglesia podrían interpretar en el diluvio algo relacionado directamente con el bautismo. Solo que encontramos que en el diluvio hay agua para el mal, hay agua para ahogar el pecado. Mientras que en el bautismo encontramos agua para la salvación del ser humano, agua que libra o que limpia el pecado original. Entonces hay una tipología, como ustedes pueden ver. También hay una muy linda en el maná del desierto. El maná del desierto, ¿se acuerdan ustedes bien? En el Éxodo dice claramente que el pueblo de Dios se alimentaba de una especie de pan que caía del cielo, y ese era el maná, uno de los elementos que estaba en el arca de la alianza. Y nosotros tenemos un nuevo maná, un maná 2.0, un maná que es dado por la Eucaristía. Este es el pan vivo bajado del cielo, es Jesucristo. Hay una relación tipológica entre ese maná y la Eucaristía. Según un viejo adagio, dice aquí la Firmina, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo es revelado en el Nuevo. El Nuevo Testamento es la luz, es una luz que brilla sobre el Viejo o el Viejo Testamento. Así lo decía San Agustín de Hipona. Ya les hablé de las prefiguras, adelanté un poquito esto. Esos son pasajes del Antiguo Testamento que señalan o representan a Cristo y al Evangelio. Pero hermanos y hermanas, no solo a Cristo, también a seres que son especiales, que están a la par del corazón de los católicos, como es Nuestra Señora, como es la Virgen María. La Virgen María la encontramos, por ejemplo, en Génesis 3:15, como aquella mujer que va a pisar la cabeza de la serpiente. Entonces, encontramos en el Viejo Testamento también prefiguras de María y también, pero sobre todo, prefiguras de nuestro Señor Jesucristo. El tipo es una persona, lugar o cosa o acontecimiento real del Antiguo Testamento que prefigura algo más grande del Nuevo Testamento. Quiero hablarles de una prefigura interesante, que es la prefigura de Jonás. Con esto quería yo terminar y concluir esta charla, pero veo que el tiempo me está ganando y no quiero, creo que algo muy importante y está en mi corazón que quiero comunicarles a ustedes es esto. Cuando Jesús va a su pueblo, ¿verdad? La gente como es, ¿verdad? Le empieza a decir, denos una señal, danos un milagro. Y Jesús como que no le gusta lo que le están diciendo y él dice, yo a ustedes no les voy a dar ninguna señal. Lo único que van a recibir ustedes es la señal o el signo de Jonás. Jonás. ¿Por qué Jesús dice eso? O sea, cuando yo leí ese texto al principio, cuando no conocía el sustento que le daba, pues yo decía, qué raro, ¿verdad? Uno dice, ¿qué tiene que ver Jonás? Pero hermanos y hermanas, si ustedes ven, lo de Jonás es interesantísimo. Jonás es la prefigura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. La historia de Jonás jamás, por ejemplo, Jonás nunca estuvo 3 días. O sea, yo le pregunto a ustedes, ¿Jonás estuvo vivo o muerto en la panza de la ballena? Y bueno, yo pensaba que estaba vivo, pero no. Si ustedes leen el texto bíblico, Jonás estuvo muerto en la panza de la ballena. Y entonces, pero no solo eso, el poema que está en el libro de Jonás nos dice a dónde se fue Jonás. Y Jonás se fue al Sheol. El Sheol es el lugar donde se van las personas, los justos que han muerto. Y Jonás se fue 3 días al Sheol. Luego es expulsado, vomitado por la ballena en una playa, en un lugar. Y entonces él resucita. Jonás resucita. ¿Y qué hace Jonás después de resucitar? Claro, después de esta experiencia de haber estado en los infiernos y demás, él va
y le predica al pueblo de Nínive. Entonces ya están claras las semejanzas con Jesús. Jonás muere. Jonás resucita. Y más importante, ¿por qué Jonás estaba chiva? ¿Por qué Jonás no quería ir a predicar? Porque Jonás decía, vea Señor, ¿por qué usted me va a mandar a predicarle a esta gente de Nínive que ni siquiera son israelitas? Estos son profanos, estos son gentiles. Yo no quiero ir a predicarles a ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús, hermano y hermana? Jesús vino, murió. No, Jesús vino, se encarnó y le predicó a los gentiles. Igual que Jonás. No al pueblo de Israel, sino al pueblo de Israel y también a los gentiles. Y Jesús murió y estuvo 3 días en los infiernos, en el Sheol, predicándole a los justos para luego venir. Eso está en el credo. Y lo más importante de este misterio pascual, otro misterio, hermanos y hermanas, es la resurrección de Jesús y su consecuente ascensión para nosotros esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 128 dice: la Iglesia ya en los tiempos apostólicos esclareció la unidad del plan divino en los 2 testamentos gracias a la tipología. Entonces, la tipología es una forma de amarrar el Viejo y el Nuevo Testamento, pero no es la única, ¿verdad? La sabiduría que existe, por ejemplo, en Salmos, Proverbios y demás, es importante. Entonces podemos concluir que Jesús era judío, que Jesús cumplió la ley, ¿verdad? Jesús cumplió la ley, que Jesús guardó el sábado, claro, que Jesús guardó la ley, que Jesús fue circuncidado y Jesús cumplió con todo, como un buen judío que era. No un judío cualquiera. Jesús era un rabino. Jesús era un maestro de la ley. Jesús debía ser ejemplo de la ley. Entonces dice Hebreos capítulo 10, versículo 9. Entonces dice, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto cumple el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Entonces la Biblia debe interpretarse no de manera personal. La función de atar y desatar la tiene el magisterio. Todo debe leerse en su contexto. Si algo que debe quedar claro aquí, hermanos y hermanas, es que la Biblia debe leerse en contexto. Que no existe el principio de sola escritura. O sea, la escritura no se basta por sí misma, sino que nosotros llegamos a la riqueza de ella a través de la tradición y el magisterio. Y Moisés o Jesús, pues nosotros entendemos el valor de la ley mosaica, de la ley generada por Jesús, pero entendemos que la plenitud de la ley nos es dado por Jesús. Por eso es que los 10 mandamientos se resumen en 2: amar a Dios y al prójimo. Sabemos entonces, y que espero que eso quede claro acá, que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está revelado el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es una persona, no un libro. Eso ya lo dije hace unos momentos, eso está muy claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. El verbo divino es Jesús. El Evangelio es el corazón, el centro de la Biblia. Es la buena nueva. Es la razón por la que nosotros estamos aquí. Entonces, quisiera plantear y concluir esto con ese elemento importante que hace la diferencia, que está ya en Jeremías, pero que también está en Oseas y que también está en otros profetas del Antiguo Testamento, que es ese cambio, esa diferencia fundamental que está en la conversión. Esa es la posibilidad, mediante la ayuda o la acción del Espíritu Santo, de poder incorporar nosotros la ley y los profetas en nuestros corazones. Nosotros haciendo eso desde el amor a Dios y al prójimo, lo que estaríamos haciendo inevitablemente es convertirnos en otros Cristos. Muchas gracias por escucharme. Bendiciones. Gracias, Alvarito.
Le damos las gracias a Alvarito por el tema que nos ha presentado. Alvarito, espero que descanses un momentito porque aquí en el chat te pusieron algunas preguntas. Si ya pudiste al menos respirar y tomar un vaso de agua, entonces procedo a comentarte lo que varios hermanos pusieron en el chat. Sí, igualcito. Ok. Ujú. Hay una cosita que quisiera decir. Antes, con nosotros está el hermano Pablo Amador, que es un miembro fundador del Ministerio de San Francisco de Sales. Y en las partes en que por creatividad yo pues puse cosas que no están en la presentación del ministerio, pues esas yo las aclararé. En las que no, pues yo estaría muy honrado de que Pablito me ayude con esa parte. Listo. También está Roger Bonilla, que le pedí que nos acompañara para también hablar un poquito de este diálogo interreligioso. Gracias, Maguire. Ok, bueno, recordad nada más entonces tanto a los hermanos que hacen consultas como a los hermanos que van a ayudar a responder esas consultas. Por favor, preguntas y respuestas breves pero concisas. Chicos, Vicky, María Ángel y don Ronald Carmona preguntan que cuál es la cita bíblica de la conversión del pueblo judío. Buenas hermanos, ¿cómo les va? Con mucho gusto yo les voy a responder esa pregunta. Está en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 11, versículos del 25 al 27. Yo se los voy a leer muy rápido. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Palabra de Dios. Esa es la cita, Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 27. Gracias, Pablito. La siguiente consulta es de Juan Daniel Velázquez, aunque no sé si ya se le aclaró durante el transcurso de la exposición, pero Alvarito, en la diapositiva número 4, si la puedes poner de regreso. La número 4. Juan Daniel Velázquez nos comentaba que él no entiende la organización del gráfico, entonces que si puedes explicarlo de nuevo. O no sé, Juan Daniel, si ya en el transcurso de la presentación se te fue aclarada la duda. ¿Qué tal, Weller? Buenas noches. Fíjate que no, la intento entender, pero no sé en qué me perdí y no comprendo la relación que hay entre cada uno de los cuadros. Si me lo pudieran explicar, se los agradecería muchísimo. Alvarito. Sí, claro. Sí, yo entiendo al hermano porque en realidad no está muy claro. O sea, en realidad es un cuadro que debe mejorarse. Pero lo que nos está tratando de explicar los cuadros es que el Viejo Testamento es un pasaje que nos permite iluminar la revelación progresiva que existe entre uno y otro. Por ejemplo, el establecer, por ejemplo, claramente cuáles son los delitos, cuáles son las faltas, por ejemplo, que están en Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, y establecer penalidades o sanciones proporcionadas que antes no existían. Entonces, lo que existía antes era la venganza privada, precisamente eso es lo que existía, y en el Nuevo Testamento ya vamos a tener una ley de ojo por ojo y diente por diente. Entonces, hay una progresión en la escritura. Y también en el Viejo Testamento tenemos un monoteísmo muy arraigado porque al pueblo de Israel se le está sacando del politeísmo, por eso es que el pueblo de Israel muchas veces apenas puede, es infiel y muchas veces politeísta, obviamente cuando ya tiene a Baal y a Yahvé, ya tiene dos dioses, es politeísta. Entonces lo que hay es un énfasis en el monoteísmo, mientras que en el Nuevo Testamento existe ya una revelación progresiva en donde tenemos a un solo Dios en tres divinas personas, que es la Trinidad. Entonces ahí tenemos también progresión.
Pero también hay progresión en lo que le hablaba de esa ley del ojo por ojo, diente por diente, porque esto no lo dice aquí, hermano, y probablemente esto es lo que hace falta aquí. El ojo por ojo, diente por diente es lo que establece el Antiguo Testamento. Pero la visión de nuestro Señor Jesucristo es una visión totalmente que nos genera un golpe cognitivo, ¿verdad? Es totalmente contraintuitiva. O sea, las palabras de Jesús son totalmente revolucionarias en ese sentido. O sea, uno naturalmente diría, ahí, si alguien me pega un golpe en la cara, pues yo le doy 4 si puedo, ¿verdad? Eso es lo que yo siento en mi hígado y en mi mente. Pues no, Jesús nos dice que si alguien nos da una cachetada, que le pongamos la otra mejilla. Y que si alguien nos pide la capa, pues que nosotros también le demos el manto. Jesús nos pide no que amemos a quienes están cerca de nosotros y se preocupan por nosotros, porque eso no tiene mérito. Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos. Y vuelvo al tema de la conversión. Sin conversión, usted nunca va a hacer eso. Entonces yo creo que con eso explico un poco, hermano, qué es lo que quieres tratar de significar de manera tan poco feliz este cuadro. Gracias, Alvarito. Lo siguiente es que varias personas se perdieron un poco con la cita de Jeremías, cuando hablabas de la cita de Jeremías. Entonces no sé si nos las puedes volver a repetir. Voy a chequearla y en la propia Biblia. Y ya te doy el dato. Si quieres pasamos a la siguiente. Si me Oh, puedo ayudar, Pablito, con la que sigue, por yo buscar el dato. ok. La siguiente entonces, chicos, es Adri Esquivel. Él consulta cuál es el trato que se le da a los sacerdotes que están contra la doctrina de la iglesia. Buenas noches. En cuanto a eso, yo creo que sería bueno aclarar que un católico de forma privada, un obispo, un sacerdote, un laico, podría estar en contra de la doctrina de la iglesia de forma privada y seguir siendo católico. No está excomulgado porque es de forma privada, o sea, tiene dudas de forma privada en su vida, no lo anda enseñando. Pero cuando un sacerdote sale a decir públicamente en una Eucaristía o en un artículo que está escribiendo y quiere implantarlo como una doctrina correcta, digamos, que va a salir a decir, un sacerdote por ahí también anda, que anda diciendo, digamos, la Virgen María en realidad no fue virgen. La Virgen María cuando nació Jesús perdió su virginidad y no sé qué. Y lo anda diciendo como una doctrina para que el pueblo católico lo crea, ese sacerdote, pues la iglesia, su obispo le va a enviar una carta y le va a llamar la atención. Si no le hace caso al obispo, entonces toda la conferencia episcopal le va a enviar una carta y le va a llamar la atención. Si no, entonces pues ya llevarán el caso hasta la Santa Sede, ¿verdad? Y si no hace caso y sigue enseñándole, es que lo puede creer. El problema no es que lo crea, el problema es que lo enseñe a la gente con una verdad de fe que esté en contra de un dogma totalmente. Si él sigue enseñándolo, corre el riesgo, como a Martín Lutero y a muchos otros, de que sea excomulgado de la iglesia y pierda comunión total con la iglesia de Cristo, ¿verdad? Ese es el trato que se le daría a una persona que empieza a enseñar en contra de la doctrina de la iglesia. Lo puede crear privadamente, pero no lo puede ir a enseñar. Gracias, Pablo. Mi hermano, tal vez nos puedes ayudar con la siguiente consulta. Iván Vargas. Ya tengo la cita, Wiley, para que yo... Ok, listo, entonces sí, démosle con la cita. sí, al hermano que lo pidió es... Probablemente yo la dije mal, creo que yo dije 39, pero es Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31. Se llama La Nueva Alianza, que algún epígrafe, que por ejemplo en la Biblia de Navarra yo tengo, pero es Jeremías 31. Gracias. Listo, Alvarito. Iván Vargas consulta que cuál es el significado de prefigura, que no le quedó tal vez muy clara de la presentación. Entonces no sé si pueden volver sobre ese concepto. Bueno, perdón, Alvarito. No, Ok, adelante, Pablito. Dios. prefigura es, como también ahí ya el chat ha hablado un poco, es una sombra de lo que iba a pasar, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, una sombra de María es el Arca de la Alianza, que en el Arca de la Alianza estaban las tablas de la ley, estaba el báculo que floreció, que significa la autoridad del sumo sacerdote, y también el maná, también había un pedazo de maná. Y en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que es María la que tiene a la palabra de Dios, al verbo en su vientre encarnado, que ella lo llevó. También ahí estaba desde luego el único y eterno sumo sacerdote. Y también por San Juan capítulo 6 nos damos cuenta que Jesús es el pan vivo bajado del cielo, es el nuevo maná. Entonces María, vemos, la del Arca de la Alianza era una sombra, solo una prefigura de lo que iba a ser en realidad en el Antiguo Testamento el verdadero Arca de la Alianza, el que nos iba a traer a nuestro Señor Jesucristo. Yo nada más quiero retomar un poco lo de Jonás, que decía Alvarito. Jonás era prefigura de la resurrección de Jesús. Y tal vez muchos, cuando Alvarito dijo que Jonás había muerto, tal vez no se sorprendieron o no les quedó claro. Eso está en el libro de Jonás, en el capítulo 2, versículo 2. Libro de Jonás, capítulo 2, versículo 2 dice: entonces oró Jonás a Yahvé su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Yahvé, y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé, y mi voz oíste. Ven, ahí Jonás dice que él está en el Seol, que es el lugar de los muertos, ¿verdad? Eso es. También una prefigura, si me permiten, es la relación que existe entre Adán y Jesús. Adán es la prefigura de Jesús, pero hermano y hermana, hay que entenderlo a veces de manera contraria, porque Adán es, por culpa de Adán, nosotros perdemos la condición que teníamos antes del pecado. Y por razón de Jesucristo, que es el nuevo Adán, es que nosotros tenemos la redención, la vida eterna. Entonces, Adán es una prefigura de Jesús en ese sentido. Gracias. Y la última consulta, y ya con esta cerramos, para que Vivi nos ayude con la oración final, es de Jania Galvez. Ella nos consulta que si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son luz uno del otro, ¿dónde entran las reformas? ¿Y con base en qué? Solo que al menos yo no comprendo a qué tipo de reformas te refiere. No sé si Jania, tal vez abres el micrófono y nos explicas un poco más la consulta. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Estaba muy callado. Hola, Ania. O sea, mi duda es, tal vez para que me entiendan un poquito en la línea, yo entiendo el tema de hoy, pero tal vez yo creo que puedo entrar en un tema que ojalá lo toquemos en algún momento. En mi caso, yo soy una mujer divorciada y yo he sentido, digamos, yo sé que eso ahora ha cambiado, pero sí durante muchísimos años sentí, incluso muchos años me alejé de la iglesia católica porque no me sentía apoyada y me sentía como la más pecadora de todas. Entonces, hablamos de que el señor don Álvaro, ¿cómo se llama? Habla de que el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, uno es luz para el otro y de alguna manera se complementan. Cuando el Papa o cuando en el Vaticano hacen reformas, digamos, a esto, digamos, ahora de las parejas que pueden vivir juntas, etcétera, y cuando se comulga y cuando no se comulga. Incluso hay mucha diversidad en los mismos sacerdotes. Cuando yo me he confesado de sacerdotes que son más flexibles que otros o así. Entonces, ¿en qué se basa, digamos, el Vaticano para hacer estas reformas? Digamos que ya no van a estar explícitas y tampoco entonces podrían ser interpretativas ni en el Viejo ni en el Nuevo Testamento. Mi pregunta es en qué se basan, digamos, en el Vaticano o en la Iglesia para hacer esas reformas un poquito, por ponerlo entre comillas, más modernas. Sí, no claro. sé si me explico. Sí, por supuesto que se explica y le agradezco mucho la pregunta. Sí, Gracias. efectivamente, también si uno analiza el Viejo Testamento, dice que a los niños, no lo dicen esas palabras obviamente, pero puesto a la tica, dice que a los niños se les debe disciplinar con garrote, o sea, que hay que golpearlos para enseñarles. Evidentemente el magisterio de la iglesia hoy día no está de acuerdo en golpear a ningún chiquito, ¿verdad? Eso ya sabemos que eso no lleva a ningún buen fin y que los niños no aprenden por esa vía. En lo que se refiere a los divorciados,
como hubo un momento en que Moisés también, por la dureza de los corazones, lo dice Jesús, hizo reformas a la ley, ¿verdad? En donde no se podía repudiar a ninguna mujer. Moisés lo permitió, pues el magisterio también, analizando los signos de los tiempos, establece cuál debe ser la condición pastoral en momentos como el que nosotros nos encontramos. O sea, hermana, usted es divorciada, y muchas personas son divorciados. En este momento histórico hay más divorciados de los que hubo nunca en la historia de la humanidad. Se dice por algunas personas que de cada 2 matrimonios hay un divorcio, ¿verdad? Entonces, si eso es así, entonces hay una necesidad pastoral de la iglesia en ese rebaño tan grandote de divorciados que se hace con ellos. No se puede hacer como se hizo antes de Vaticano II, y que de hecho lo decía el derecho canónico, que excomulgar a las personas divorciadas que se volvían a casar y simplemente cerrar las puertas de la iglesia. Eso no va de acuerdo con el amor, aparentemente, y eso es lo que dice la exhortación Amoris Laetitia, o la alegría del amor. Entonces, muchos aspectos son de carácter pastoral. ¿Qué significa pastoral? O sea, que la iglesia le dice a los obispos y a los sacerdotes cómo tratar a este rebaño. Lo mismo pasa hoy día con el caso de los homosexuales, ¿verdad? Yo no puedo decir que hubiera menos homosexuales antes, pero nunca como ahora se han salido del closet tantos homosexuales. Entonces hay una necesidad pastoral de llevar este rebaño a algún lugar, ya sea personas que ejercen prácticamente la homosexualidad o personas que tienen una atracción por personas del mismo sexo. Entonces, la iglesia no es que reforma, es que interpreta, ¿verdad? Porque usted sabe, hermana, que los divorciados no pueden comulgar. O sea, ahí no hay, a pesar de que hay muchas personas liberales que han querido que eso se dé, pues la iglesia no lo ha aceptado. Entonces, lo que sí existe, y por eso es que usted vuelve a la iglesia, hermana, y se siente ahora más cómoda, es la apertura a personas que están en la condición de divorciado o de divorciado vuelto a casar, en donde mucho del espectro de interpretación o de acción de los sacerdotes y obispos queda en la acción pastoral, o sea, en el tú a tú, y no se dan recetas de carácter general. Con eso espero responderle. Gracias, Alvarito. Steph, Buenas tardes. Soy yo. Ah, o sea, es su plantación de identidad, entonces. Exacto. Ok. Buenas noches. Yo Irwin conozco a Salazar. tu esposa, ¿verdad? Sí. Bueno, Irwin, entonces, como te decía, ¿verdad? Breve pero conciso. Sí, para responderle un poco más a profundidad, creo que Álvaro lo deja claro, pero solo 2 cositas. El tema de los divorciados vueltos a casar y demás va a ser un tema que se va a tocar. Entonces no vale la pena como ahondar mucho en el tema hoy, porque el tema del matrimonio se irá a desarrollar más adelante. Sin embargo, solo para aclarar un poco más lo que decía Jania, el Vaticano se basa en la Biblia. El Vaticano, el magisterio de la iglesia no puede salirse de la enseñanza de la iglesia, de la escritura, ¿ok? Entonces, ¿en qué se basa el magisterio? Para hacer cambios en lo que doctrinalmente, lo que no está bajo la doctrina o lo que no es un dogma, ahí ya no puede cambiarse, porque ya es revelación, ¿ok? No puede cambiarse. Entonces, el tema del matrimonio, el tema de los vueltos a casar, la iglesia no ha hecho ningún cambio a la fecha. ¿Okay? El Amoris Laetitia fue mal entendida por algunas personas y han enseñado cosas erróneas que están fuera de la doctrina de la iglesia. El tema del sacramento del matrimonio, la indisolubilidad y la fecundidad, eso no ha cambiado en la iglesia a lo largo de los años, no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? El trato, como decía Álvaro, el trato que se ha hecho con las personas que están divorciadas y vueltas a casar o están divorciadas. O sea, es un trato más de amor, porque antes de Vaticano II había muchos enredos en ese punto. Entonces, lo que dice el Papa en Amoris Laetitia es que son parte de la iglesia y hay que tratarlos con amor, entre otras cosas. No vamos a ahondar en eso ahorita. Pero la doctrina sobre el matrimonio aún persiste y no ha cambiado. Hay sacerdotes que están utilizando mal
la exhortación apostólica y está enseñando cosas que están contrarias a la doctrina de la iglesia, que no ha cambiado. Y la doctrina de la iglesia se basa en el Nuevo Testamento y en lo que enseña sobre el matrimonio en el Nuevo Testamento. Pero es un tema que vamos a ahondar más a profundidad con el tema del matrimonio que se toca en este curso. Gracias, Irwin. Creo que esas eran todas las consultas y nadie pidió el uso de la palabra al final. Entonces, Pablito, no sé si nos ayudas con la oración de cierre. Claro que sí. Hermanos, Perdón, Pablito. sí, Es que tengo un hermano dominico ahí, don Chico, don Francisco Ardón, que quiso pedir la palabra. Entonces, lo escuchamos, don Chico. Bueno, es probable que ya no esté, entonces, adelante, Pablito. bueno, hermanos, hoy fue, para gloria de Dios, un tema muy bonito, y gracias al Señor y a esta herramienta y todos los hermanos que trabajan en el ministerio, se pudo dar este tema. Vamos a ponernos en oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, gracias por haber inspirado la creación de este ministerio. Llévalo siempre bajo tu guía y bajo tu manto, para que podamos seguir aprendiendo y que nunca nos soltemos de la mano del Señor. Mamita María, Madrecita Santa, tú que fuiste la primera que creíste en tu Hijo amado, en la palabra del Señor, danos a nosotros esa fe que tuviste para cada día amar más a tu Hijo. Señor Jesús, bendice a esta tu santa iglesia, a esta tu esposa, para que siga alimentándonos con el alimento de la palabra. Bendice todos nuestros hogares y a nuestras familias, para que hoy estemos donde estemos, con los problemas que tengamos, podamos descansar, dormir, para mañana empezar un nuevo día, siempre con la mente puesta en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Pablito. De nuestra parte, entonces, a nombre del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, les damos las gracias por su participación en la clase de hoy. Personalmente, quiero decirles que nos fue mucho mejor en esta clase que la semana pasada, entonces muchas gracias a todos los participantes. Entre hoy en la noche o mañana en la mañana o en el transcurso del día se estará subiendo la grabación a nuestro canal de YouTube y se les estará compartiendo la grabación. De parte de todos, tengan todos muy buenas noches.